En este nuevo vídeo, veremos las distintas y más actuales aproximaciones teóricas en el estudio de la hipnosis. Nos extenderemos un poco más, para desarrollar una innovadora teoría que trata de explicar el fenómeno. Esta es la nueva neurociencia de la psicoterapia, la hipnosis y la rehabilitación, de Ernest Rossi. Posteriormente, se detallan los aspectos comunes que podemos encontrar en las distintas perspectivas teóricas que, desde posiciones científicas, estudian la hipnosis de manera experimental y clínicamente. A lo largo de los años, han surgido distintas perspectivas y numerosos intentos por explicar la hipnosis desde múltiples puntos de vista. Podemos citar explicaciones tan variadas como la hipótesis sobre el magnetismo animal o las modernas aproximaciones que tratan de relacionar el trance con resultados obtenidos a través de sofisticados métodos de electroencefalografía o de neuroimagen. Sea como fuere, lo cierto es que el gran número de modelos generados enriquecen muchísimo el debate y pueden fácilmente encuadrarse en dos grandes grupos de teorías. En las primeras, la hipnosis puede ser entendida como un estado especial y cualitativamente distinto, en el cual se incrementan las respuestas a ciertas sugestiones. Es decir, implican que cuando alguien está hipnotizado experimenta un estado psicológico significativamente distinto, llamado trance o disociación. En el segundo gran grupo de teorías, otros autores definen la hipnosis operativamente, es decir, como un contexto específico de comunicación persuasiva, donde se detallan el ambiente, el proceso, los roles, las expectativas, mecanismos implicados, etc. Y donde se rechaza considerar el trance como un estado distinto y especial de consciencia. Actualmente, se desarrollan modelos integradores entre los cuales tienen cabida hipótesis donde se estudian distintos procesos comunicacionales que puedan favorecer o facilitar algunos especiales estados alterados de consciencia. Estos estados alterados pueden no diferir demasiado de ciertos estados de trance que se producen de forma común y cotidiana en todos los individuos. En un intento por facilitar un conocimiento profundo, más variado y heterogéneo, se enumeran a continuación algunas de las perspectivas teóricas actuales más interesantes que ejemplifican una muestra de la riqueza y diversidad de visiones analíticas, desde donde hoy se estudia la hipnosis. Para Pavlov, por ejemplo, la hipnosis es un sueño parcial unido a una inhibición cortical. Los límites de tal inhibición vienen justificados por la relación terapeuta-paciente. Pavlov establece tres fases en el proceso hipnótico: fase de igualación, fase paradójica y fase ultraparadójica. Sirvan como ejemplo de la riqueza y de la multitud de modelos explicativos los siguientes. Modelo fenomenológico de Shor. Teoría ego-psicológica de Fromm. Regresión topográfica de Nash. Perspectiva neodisociativa de Hilgard. Teoría de la experiencia disociada de Kiachel-Strom. Teoría del control disociado de Bowers. Modelo neurocognitivo de Baars. Teoría dramatúrgica de Sarvin y Coe. Perspectiva neoconductista de Barber. Perspectiva sociocognitiva de Spanos. Teoría de las expectativas de Kirsch. Programación neurolingüística de Bandler y Grinder. Sin ánimo de ser exhaustivo y ante las múltiples opciones teóricas, he seleccionado por su actualidad e interés la teoría de Ernest y Catherine Rossi de 2008 que viene a ser un interesante desarrollo justificado sobre la hipnosis basado en las teorías y el trabajo con Milton Erickson. Estos autores, fundamentándose cuidadosamente en las implicaciones de la neurociencia actual y los criterios de la medicina basada en la evidencia, desarrollan una serie de vías de comunicación mente-cuerpo a través de las cuales implementar su trabajo terapéutico. Según los autores, el saber popular de la curación con la psicoterapia y la hipnosis terapéutica ha sido descrito frecuentemente como magia. Pero, ¿cómo funciona esta magia? Aquí esbozaremos un modelo de la nueva neurociencia sobre cómo esta así llamada magia puede operar en la vida cotidiana, en nuestros sueños y en la psicoterapia. Se trata de un diálogo creativo con nuestros genes. Rossi, 2008. Expresión génica y plasticidad neuronal. Rossi cita a Vincenzo Marlacane, autor del siglo XIX, quien
basándose en numerosos experimentos con animales, perros y palomas, consiguió demostrar que tenían mayor tamaño de cerebro los animales sometidos a un ambiente crónicamente enriquecido y a entrenamiento intensivo. Este fundamento sirve a la neurociencia actual para desarrollar concepciones de cómo la expresión genética y la plasticidad neuronal pueden facilitar el desarrollo humano y la curación mediante psicoterapia o hipnosis. Basándose en el conocimiento acumulado desde la neurociencia, los Rossi establecen que el aprendizaje durante la experiencia y la consolidación de aprendizajes vitales se producen en áreas cerebrales y momentos diferenciados. Así, la experiencia sensorial se almacena en primer término en el hipocampo para posteriormente, durante el ciclo de sueño o descanso, establecer un diálogo creativo entre el hipocampo y el córtex del cerebro con objeto de actualizar, repetir y consolidar la nueva experiencia vital en un modo adaptativo para la persona, el nuevo aprendizaje. Según Rossi, el diálogo intracerebral de reajuste y consolidación de aprendizajes, que transcurre de forma inconsciente, es la esencia de su modelo de psicoterapia. Es decir, en sus palabras, este diálogo hipocampo-córtex es el proceso vital básico que buscamos facilitar en psicoterapia o en hipnosis. Desde esta perspectiva, las sugestiones terapéuticas pueden ser descritas más adecuadamente como heurísticos de procesamiento implícito. El reciente premio Nobel Eric Kandel, en 2001 ya afirmaba que existen evidencias de que la expresión génica y la plasticidad cerebral son facilitadas por la psicoterapia. La expresión génica y la plasticidad cerebral son la base física de las transformaciones naturales de la mente, la conciencia y el comportamiento. Asimismo entienden, basándose en el homúnculo sensoriomotor de Penfield, que las zonas sensoriales y motoras de la corteza se corresponden con las zonas de rapport ideosensoriales e ideomotoras de la hipnosis terapéutica. Estos autores proponen sistematizar el proceso humano de solución de problemas en 4 etapas que enumeramos a continuación. Tomar una idea y comenzar a trabajar sobre ella. Experiencia de lucha o conflicto intentando la resolución. Momento creativo o insight. Verificación de la solución adoptada. Por otro lado, y basándose en niveles de dominio psicobiológico, establecen 4 momentos esenciales que se producen durante la psicoterapia, la hipnosis o la rehabilitación. La información exterior codificada a través de la corteza es transformada dentro del sistema límbico hipotalámico en mensajeros que viajan por la sangre en busca de sus receptores específicos en el cerebro y resto del cuerpo. Estos receptores transmiten señales, vía segundos mensajeros, al núcleo de la célula, donde transcriben su código en ARNM. Los ARNM sirven como moldes para la creación de proteínas. Las proteínas creadas funcionan como un tipo de memoria molecular, capaz de provocar la memoria y el aprendizaje en las redes neuronales del cerebro. Estos 4 momentos esenciales de cambio, para que los genes lleven a cabo la fabricación de proteínas, requieren aproximadamente de 90 a 120 minutos y son conocidos en cronobiología como ritmos ultradianos o ciclos básicos de actividad-descanso, BRAC. La cronobiología es una disciplina de la fisiología que estudia los ritmos biológicos, es decir, las variaciones que se producen en nuestra actividad biológica en función del tiempo. Como ejemplo, han descrito, entre otros, los ritmos circadianos que regulan nuestra actividad biológica durante 24 horas. Es interesante resaltar que, si tenemos en cuenta estos BRAC, 90 a 120 minutos, la experiencia psicoterapéutica podría activar los genes para la creación de proteínas que permitieran la plasticidad cerebral en una única sesión. Es llamativo que Milton Erickson, considerado generalmente como uno de los psicoterapeutas más innovadores de nuestro tiempo, típicamente dirigía sus sesiones de hipnosis terapéutica durante 90 a 120 minutos. Parámetros de tiempo naturales para la neurociencia de la psicoterapia breve, la hipnosis y la rehabilitación. Los mecanismos neurales que están asentando del proceso cotidiano BRAC, relacionándolos con los tiempos naturales del ciclo, son la misma esencia y ritmos a la base de la psicoterapia y la hipnosis terapéutica. La dinámica, de tiempo, ultradiana de la memoria, el aprendizaje y el comportamiento dependientes de estado cambia.
Durante los primeros 10 minutos, hay cambios mensurables en la expresión génica, la activación, fosforilación y crecimiento de receptores que están implicados en la comunicación sináptica vía neurotransmisores. En 30 minutos, el tamaño de la espina sináptica aumenta y los receptores se mueven a la membrana postsináptica. Esto lleva a un incremento en el tamaño de la postsinapsis. En 1 hora, algunas postsinapsis se dividen en 2. Esto lleva, por otra parte, a un mayor crecimiento en la multiplicación y remodelación presináptica que eventualmente crea nuevas redes neurales que codifican cambios en la memoria, el aprendizaje y el comportamiento, que es la esencia de la psicoterapia y de muchos procesos de expresión génica, síntesis proteica y sinaptogénesis, dependientes de actividad durante las experiencias humanas creativas en las artes y las ciencias, así como en la vida cotidiana. La investigación sugiere que se requieren de 4 semanas a 4 meses para estabilizar las nuevas redes neurales que codifican la memoria y el aprendizaje nuevos. Según Rossi, el proceso creativo de 4 estadios puede ser experimentado como una respuesta curativa ultradiana o como una respuesta de estrés ultradiana. La respuesta que escogemos depende de si nos permitimos disfrutar de la fase de reposo-curación natural del ciclo o no. Proponemos que el estrés crónico inducido por ignorar o saltarse esta fase de descanso natural del ciclo básico de actividad-descanso es una fuente primaria de los problemas psicosomáticos que pueden ser resueltos mediante la terapia mente-cuerpo vía la hipnosis terapéutica. Estableciendo un paralelismo entre el aprendizaje natural de 4 estadios y la posible intervención terapéutica, Rossi propone y desarrolla, dentro de su terapia mente-cuerpo, una guía para psicoterapeutas del proceso creativo, con los 4 estadios que expongo a continuación. Iniciación. Incubación. Iluminación. Verificación. Rossi ha relacionado las fases de este proceso creativo con los ritmos ultradianos de desempeño óptimo en la curación durante la terapia, así como también en la vida cotidiana. El rol del terapeuta en la hipnoterapia centrada en el paciente es arreglar las condiciones de modo que el paciente tenga la oportunidad de reconocer y aprender a utilizar las 4 fases de su proceso creativo. A modo de conclusión, podríamos decir que la teoría de Rossi ofrece una interesante explicación sobre los procesos de aprendizajes vitales tales como la psicoterapia, la hipnosis o la rehabilitación. Sitúa en la base de estos distintos mecanismos neurobiológicos de expresión génica o plasticidad neural por medio de la síntesis de ciertas proteínas implicadas en procesos de aprendizaje y memoria a corto y largo plazo, potenciación a largo plazo, ya descubiertos y explicados anteriormente por el premio Nobel Candel en sus trabajos. Desde los años 50, la hipnosis viene siendo investigada ampliamente de forma experimental, produciéndose un elevado grado de desarrollo teórico conceptual. Hilgard en 1973, en un intento por encontrar puntos comunes entre las distintas investigaciones, independientemente de la perspectiva teórica, expone: el comportamiento hipnótico no puede ser definido simplemente como una respuesta a la sugestión. Existen diferencias individuales en cuanto a la sugestionabilidad. Los informes subjetivos correlacionan con las respuestas observables. Otros autores, Lin y Rue, 1991, tras sofisticados análisis, presentan así las características comunes de las teorías contemporáneas sobre hipnosis. El comportamiento hipnótico es de naturaleza interpersonal y la interacción, comunicación, entre el sujeto hipnotizado y el hipnotizador juega un papel determinante en la situación hipnótica. El comportamiento hipnótico es propositivo, deliberado y dirigido a unas metas, pero también se caracteriza por generar respuestas no volitivas e involuntarias en los sujetos hipnotizados. El sujeto hipnotizado es un agente activo y creativo en la búsqueda de estrategias de afrontamiento para resolver y responder adecuadamente las demandas generadas por las sugestiones del hipnotizador. La hipnotizabilidad, capacidad para ser hipnotizado, es plástica y modificable aunque dentro de unos límites determinados. No existe un único aspecto, variable o factor determinante que explique con la suficiente adecuación el complejo entramado que constituye el comportamiento hipnótico.
el cual debe ser entendido a la luz de modelos multidimensionales e interactivos que incluyan tanto variables psicosociales como cognitivas. Las teorías actuales sobre la hipnosis suelen nutrirse de los datos provenientes de ámbitos más amplios de la psicología científica contemporánea, como por ejemplo, la psicología cognitiva, la psicología de la personalidad o la psicología social. Estrategias comunes y fases del proceso. Curiosamente, al salirnos de un nivel teórico para abordar la práctica clínica, desde las distintas perspectivas existe cierto acuerdo acerca de las fases y estrategias para aplicar el protocolo de inducción. Así, según Hilgard y LeBaron, 1984, las estrategias más comúnmente usadas suelen ser: instrucciones de relajación, instrucciones que favorezcan la imaginación, instrucciones que eliciten una respuesta motora contingente a los contenidos de la sugestión, actuación. Posteriormente, Prince y Barrell en 1990 realizan sendos estudios para describir cómo se consigue un estado hipnótico y qué elementos hay que encadenar para lograr dicho estado. Los elementos comunes que se obtuvieron en estas dos investigaciones como necesarios o suficientes para producir un estado hipnótico fueron: sensación de relajación, centro de atención constante en uno o varios objetivos, ausencia de juicio, control y censura, interrupción en la orientación espacio-temporal o en el sentido de sí mismo, sensación de que las respuestas son automáticas. En relación a las fases del proceso, las técnicas específicas más frecuentemente utilizadas suelen ser las siguientes: aplicación de una técnica de inducción, técnicas de profundización y reforzamiento, aplicación de instrucciones específicas de trabajo en trance para la consecución de objetivos propuestos, finalización de la hipnosis, instrucciones opcionales para la elicitación de respuestas posthipnóticas.